Capítulo 5. La medicina adecuada para una grave enfermedad. Eikei Inafune era un hombre de mundo, con una mente afilada por las piedras del camino y el viento de la ladera. En sus años de vagabundo había aprendido varias cosas ciertas. Sabía, por ejemplo, que el pueblo no vive levantando la vista hacia las estrellas, sino que se conforma con mirar al suelo, o que los poderosos siempre gobiernan para sí y solo piensan en el débil cuando el descontento hace peligrar sus privilegios. También había aprendido que la única justicia en el mundo es la del cielo, que llueve y nieva para todos igual, y que lo inexplicable no existe, pues todo milagro se desvanece cuando alguien alarga la mano para tocarlo. Sin embargo, durante los años que asistió al hospital portugués en Funai, en la isla de Saikaido, Eikei presenció cosas que le maravillaron casi tanto como un milagro. Merced a la metódica observación, pronto descubrió que algunas de ellas eran tan obvias que lo sorprendente era que nadie las hubiera puesto antes en práctica, como la técnica de coser heridas con hilo de tripa. Otras, por el contrario, no tenían una explicación tan evidente. Escondían un secreto y Eikei debió luchar por desentrañarlo. De entre estos secretos de la medicina extranjera, el maestro Inafune le resultó especialmente extraordinario el de una sustancia que los portugueses utilizaban como analgésico o somnífero indistintivamente. Los bárbaros la llamaban mapula, una palabra cuya pronunciación Eikei memorizó y transliteró fonéticamente. La mapula podía prepararse de diversas maneras y su administración dependía de la dolencia. Masticada para los dolores de muela o de oído, fumada en pipa para proporcionar el sueño, o ingerida en tisanas para calmar dolores generales, siendo este último modo el que a Eikei le resultaba más apropiado, quizá por simple familiaridad. Sin embargo, el secreto de la elaboración de esta droga frustraba sobremanera al maestro Inafune, pues los bárbaros se negaban a desvelar a los médicos japoneses el modo de obtenerla. O puede que el secreto no fuera tal, quizás simplemente no había manera de entablar un diálogo fructífero entre las partes, pues la barrera del lenguaje limitaba todo aprendizaje al escrutinio y a preguntas planteadas mediante simples gestos, una técnica ciertamente insuficiente cuando se trata de disciplinas tan complejas como la medicina y la farmacología. Por tanto, Eikei tan solo había podido averiguar que la mapula, en bruto utilizada por los portugueses en sus preparados, era una piedra cristalina de aspecto sucio y amarillento, cortada en pedazos con una cuchilla y lo diluían en agua caliente. Luego filtraban el agua y lo dejaban evaporar, quedando como sedimento, un derivado polvoriento de aquella piedra. Pero la duda que surgía en todos los médicos japoneses que observaban el procedimiento era la misma: ¿de dónde se obtenía aquel extraño mineral? Algunos conjeturaban que se trataba de una piedra nunca vista en Japón o en China, extraída de las minas de los países bárbaros. Otros creían que debía ser similar a la sal marina cristalizada, pero Eikei era reacio a aquellas teorías, en gran medida porque lo que había observado de la medicina occidental, sobre todo en lo referente a la elaboración de fármacos, no era tan diferente a la medicina tradicional china. Casi todo se extraía de las plantas. Sea como fuere, el efecto de la mapula era incuestionable. Dolores de gran intensidad,
eran aliviados al poco de su administración con un efecto inmediato y duradero, mucho más eficaces que el logrado por los habituales analgésicos del herbolario chino, tales como la quinina. Los habitantes de Funai, que acudían al hospital portugués, demandaban aquella medicina cada vez con más asiduidad, sobre todo para padecimientos como el dolor de muelas. Pero la incógnita persistía. Los medicamentos extranjeros elaboraban los medicamentos de Mapula con ellos presentes. Su preparación era sencilla, pero ¿qué era aquella sustancia? Los extranjeros se negaban a comerciar con ella y, por lo cuidadoso que eran al sacar aquel extraño y preciado mineral de sus recipientes de cristal, resultaba evidente que las existencias eran escasas. Entonces, ¿de qué les servirían a ellos? A Ekei no le interesaba una medicina que solo pudieran aplicar los bárbaros. El deseo por saber fue lo que le empujó al maestro Inafune a robar por primera vez en su vida. Hacía ya casi 8 años de aquello, pero lo seguía recordando vívidamente. Ese día, Ekei asistió, como era habitual, a observar la labor de los maestros del hospital jesuita, siempre con el amuleto en forma de cruz colgado del cuello. Los médicos japoneses tenían cierta libertad para recorrer el recinto enclavado junto al puerto de Funai, cerca del río Oita, y varios acudieron a la farmacia a estudiar cómo se preparaban los medicamentos. Ekei recordaba que aquella jornada estaba a cargo de la elaboración un jesuita al que llamaban Doménico, otro de aquellos Kirishitan Pateren, de costumbres tan particulares. Se trataba de un hombre orondo y de movimientos torpes, que se ayudaba de un nudoso bastón para andar. Tenía un cuello grueso como el de un buey, espesa barbacana y unos ojos lechosos de mirada perdida. Era evidente que aquel hombre apenas podía ver y que, en gran medida, se apoyaba en su memoria a la hora de manejarse por la farmacia, donde encontraba instrumentos, vasijas y medicinas por el simple hecho de recordar dónde se ubicaban. A Ekei le entristecía aprovecharse de las debilidades del monje, pero su curiosidad le venció. Observaron durante largo rato las tareas de Doménico, hasta que finalmente tomó de uno de los estantes un tarro blanco de cerámica del que extrajo lo que Ekei estaba esperando, una piedra de Mapula, de color tan oscuro como el de la sal quemada. Cortó un trocito con una pequeña cuchilla, lo puso sobre la báscula y aproximó la nariz a la caja de los contrapesos, que fue depositando uno a uno con suma delicadeza hasta equilibrar los platillos. Mientras el jesuita se afanaba en elaborar la droga, Ekei rodeó muy despacio la inmensa mesa de roble donde trabajaba. Bajó la atenta y silenciosa mirada de sus colegas presentes en la sala. Llevaban en la mano un trozo de papel y un carboncillo, como los utilizados por los extranjeros para escribir. Se aproximó a los estantes que se hallaban a la espalda de Doménico y localizó la vasija de la que el monje había extraído la sustancia. Sobre la cerámica, unos trozos de pincel indicaban lo que suponía que debía ser el nombre de la Mapula, anotado por los extranjeros con su peculiar sistema de escritura horizontal, imitando los caracteres. Ekei transcribió aquello alargados garabatos, dormideira. Le resultó extraño que hiciera falta semejante retahíla de caracteres para una palabra de tan solo 3 sonidos. Cuando terminó de copiar cuidadosamente los signos, plegó el papel y lo guardó en la pechera de su kimono. A continuación,
alargó la mano y tomó la vasija de cerámica. Tras él, un ahogado murmullo de sorpresa se elevó desde el grupo de compatriotas que, hasta ese momento, había observado sus evoluciones en silencio. Ekei se percató de que Domenico cesaba en el acto lo que estaba haciendo y mirando el techo ladeando la cabeza, como si intentara escuchar el zumbido de un mosquito. Apenas había tenido tiempo de rescatar un trozo de mapula y devolver el tarro a su sitio, cuando el bastón del monje se estrelló con violencia contra la balda de la estantería. La madera crujió y un sinfín de recipientes tintineó bajo el peso de aquel golpe que bien podría haberle abierto la cabeza, de no ser porque Kay, haciendo gala de unos reflejos bien aguzados, lo había esquivado con suave movimiento. Domenico comenzó a mascullar en su incomprendible idioma, mientras Kay se escabullía fuera de la estancia con pasos silenciosos. Entre sus ropas escondía la preciada sustancia. Algunos de los que estaban en la farmacia lo siguieron hasta la calle para recriminarle. ¿Qué has hecho, insensato? Si descubren que le hemos robado, nos negarán el acceso al hospital. El que así hablaba era Yoshimitsu Furukawa, un médico de Saikaido, con la cabeza rapada como un bonzo. Era un hombre de unos 10 años mayor que Kei, quien por aquel entonces contaba 29 años. Es la única manera de descubrir el secreto de la mapula. Se defendió Kei avergonzado por lo que había hecho, pero al mismo tiempo seguro de que era necesario. Si nos conformamos con lo que nos enseñan, jamás entenderemos cómo se obtiene esta medicina. Hay más cosas que podemos aprender de ellos. No deberías prestar tanta atención a sus drogas. En ese aspecto, el herbolario chino es insuperable, argumentó Furukawa. Procedimientos como la sutura son los que debemos aprender. Esa es la clave de su medicina. Ekei no tenía la más mínima intención de iniciar una discusión médica en pleno puerto de Funai. Miró a su alrededor. Era temprano y muchos mercaderes y marineros deambulaban por las inmediaciones. Algunos ya observaban con curiosidad la peculiar disputa. No hablemos de esto aquí, aconsejó Ekei. Todos sabéis dónde está mi consulta. Si queréis estudiar la mapula conmigo, os esperaré allí antes de medianoche. La medianoche había llegado y nadie había aparecido por la consulta de Kei Inafune, que aguardaba asomado a la calle, apoyado en el vano de la puerta mientras se refrescaba con un abanico de papel. Era una velada húmeda y calurosa, por lo que prefirió esperar al amparo de las estrellas la improbable venida de alguno de sus compañeros. Mientras aguardaba, Ekei se distrajo observando la vida que aún latía a aquellas horas en el barrio portuario de Funai, donde había establecido su pequeña consulta por la mera comodidad de estar cerca del hospital portugués. Las puertas y las persianas de las casas permanecían abiertas, como si, asfixiadas por el calor, bloquearan en busca más del mínimo hábito de aire fresco. En algunos de los edificios de varias plantas que recorrían la calle aún había luces encendidas, alumbrando el desvelo de los insomnes y permitiendo a los observadores nocturnos deleitarse con escenas de la intimidad de sus vecinos. Aquellas vidas al trasluz de las persianas retrataban un mosaico de costumbres que el buen médico supo diferenciar como un espectáculo de sombras chinescas. Un empleado público pasó frente a su puerta y Ekei lo contempló distraído. Llevaba una larga vara de unos 2 ken de longitud, de la que se servía para descolgar las lámparas apagadas que debían iluminar la calle. Bajaba los faroles que ya no brillaban, los rellenaba de aceite y los encendía con una chispa de pedernal. A continuación los volvía a levantar con la vara hasta colgarlos de las cuerdas cruzadas
de un edificio a otro. El aburrido médico observó la evolución de aquel hombre que trabajaba en silencio y con destreza, devolviendo la luz a los rincones que habían quedado en penumbras. Cada vez que una de las lámparas era restituida a su cuerda, una cálida luz se derramaba por las paredes pintadas de blanco y por las terrazas de los edificios próximos, dejando claro que la noche sería mucho más inhóspita sin el lento laborar del farolero. Ekei levantó los ojos y posó la vista en la larga calle de tierra que le quedaba por delante, y más allá, en los barrios que desencadenaban sobre las laderas de la ciudad, todos cubiertos por el titilante resplandor de aquellas linternas de aceite. Cuando el farolero desapareció calle abajo, el médico miró durante un instante el cielo estrellado y con un largo suspiro volvió al interior de su consulta. Estaba claro que nadie vendría, y en cierto modo lo prefería así, ya que su invitación había sido obligada por las circunstancias. Se descalzó en el recibidor, subió a la desvencijada tarima y deslizó la puerta tras de sí. Dentro hacía calor, por lo que levantó un palmo la persiana de bambú que daba a la calle. Tomó el cuenco con la piedra de mapula y lo depositó sobre la mesa baja donde previamente había dispuesto varios instrumentos. Se sentó en el tatami con las piernas cruzadas y, como para encomendarse, observó la caligrafía enmarcada que había en la pared enfrente a él. En ella se leía salud de cuerpo y espíritu. Tenía la costumbre de colgarla en todas las consultas que había ocupado. La de Funai en concreto era una pequeña estancia dividida por un biombo de papel parcheado. En la primera mitad de la estancia, que funcionaba como sala de espera, había unos cuantos cojines distribuidos sobre el tatami, además de la mesa baja junto a la ventana circular, donde Kei se hallaba sentado. Al otro lado del biombo se encontraba la consulta en sí. Allí examinaba a sus pacientes y guardaba su instrumental médico, sus archivos y sus medicinas. Al fondo, tras cruzar un angosto pasillo, podía verse una empinada escalerilla que conducía a la planta superior, donde Kei dormía, comía y estudiaba. Así sentado junto a la única mesa de la casa, el médico examinó el cristal de mapula a la luz de la llama. Tuvo la misma impresión que la primera vez que lo vio. Aquello no podía ser un mineral. Ciertamente era compacto, pero su tacto resultaba ligeramente pegajoso, similar al de la resina reseca sobre los troncos de los cedros. Sin duda la sustancia tenía un origen vegetal. Tardó en decidirse, pero se dijo que solo había una manera de averiguar lo que quería, así que tomó una cuchilla y desprendió un pequeño trozo que echó en un cazo con agua. Lo levantó con unas tenazas y puso sobre la llama de la lámpara. Tardó un buen rato, pero finalmente aquella especie de resina se diluyó en el agua. Vertió el espeso líquido resultante en una taza y lo escrutó mientras lo removía con la espátula a la espera de que se enfriara. Al cabo de un rato se lo acercó a los labios y, comprobando que ya no quemaba, se lo bebió de un trago. Mientras la tisana se derramaba por su garganta, Ekei se convenció pensando que debía ser honesto con sus pacientes. No podía administrarles un medicamento cuyos efectos no conocía en profundidad. El tiempo transcurrió mientras esperaba a aquella droga surtiera su efecto, sin que notara su organismo nada fuera de lo normal. A lo lejos los perros aullaban a la luna. Los borrachos que deambulaban por el puerto reían a carcajadas y los grillos insistían en su interminable coro. Pero Ekei se sentía inmune a la mapula. No habría tomado la
dosis suficiente, o quizás la sustancia requería de otra preparación para surtir su efecto. No lo sabía. Estaba sumido en estas disquisiciones cuando una agradable somnolencia comenzó a apoderarse de él. No era el pesado sopor que te aplasta por la falta de sueño, sino el cálido abrazo de una mujer que te acaricia y te susurra al oído. Al mismo tiempo, un leve hormigueo comenzó a treparle desde la punta de los dedos hasta aflojar por completo sus brazos y piernas. Por fin Ekei debió tenderse hacia atrás sobre el suelo, con la mirada perdida en las vigas del techo. Notaba bajo la yema de sus dedos cada una de las hebras de caña que trenzaban el tatami, y el tacto del kimono sobre la piel le resultó áspero e intenso, casi desagradable. Le habría gustado desnudarse para que el vasto tejido no continuara arañándole, de modo que solo la más leve brisa nocturna, deslizada entre las persianas como una amante clandestina, le acariciara la piel, pero era incapaz de moverse, arrebatado por la dulce somnolencia. Durante un rato permaneció flotando en aquella sensación, hasta que se percató de que lo que en un principio era una tibia evasión se había tornado poco a poco en un frío que le entumecía el cuerpo. Buscó a su alrededor algo con lo que abrigarse, pero enseguida comprendió que no tenía sentido tener mantas a mano en verano, así que se rindió y se dejó llevar. Mientras se hundía más y más en la duermevela, le sorprendió que los perros aullaran su nombre y que los borrachos ya no rieran. Aquello le pareció extraño, pero no llegó a inquietarle, pues la duda que de repente le consumía era si entre los cometidos del farolero también se encontraba el descolgar las estrellas cuando se apagaban y devolverlas al firmamento prendidas de nuevo. Alguien dijo alguna vez que las estrellas eran los espíritus de los muertos que no observaban desde el cielo. Muchos muertos debían estar pendientes de él entonces, iluminando su incierto camino. Quizás por eso ahora los escuchaba hablándole desde más allá del tránsito, esperándole entre mundos. Él no tenía la culpa, se dijo de nuevo. Ellos habían escrito su propio destino. ¿Por qué insistían en atormentarle? Uno de ellos se adelantó de aquel coro infernal y se inclinó sobre él. «Inafune», gritaba. «Ekei Inafune, ¿qué has hecho?» «Aléjate de mí, demonio», le instó Ekei con voz espesa mientras intentaba apartar con torpes manos aquel rostro salido del más allá. «No tenéis derecho a reclamarme nada. Volved a vuestra tumba». Aquel diablo de tez mortecina le zarandeó por los hombros y le golpeó con el dorso de la mano, pero, aunque sentía las sacudidas, no le hacían daño. No podían lastimarle, pues estaban muertos y hollaban un mundo inalcanzable. Ekei echó la cabeza hacia atrás y rió, larga y tristemente, hasta que su carcajada se extinguió en un lamento. Según despertó, sintió como las sienes le palpitaban y la náusea se agolpaba en su garganta. La luz del día inundaba la estancia y con ojos pesados Ekei contempló el mundo que le rodeaba, nítido e inequívoco, a diferencia de sus pesadillas. Al otro lado de la sala, sentado contra la pared, descubrió a Yoshimitsu Furukawa, observándole con rostro circunspecto. «Maestro Furukawa», musitó Ekei con voz ronca. «Bienvenida a este mundo», ironizó el interpelado. Has estado más de 10 horas ausente». Inafune se incorporó y miró hacia las persianas echadas, tratando de averiguar la hora por la incidencia de la luz que se filtraba hasta el interior, pero desistió de cualquier esfuerzo.
Señaló la bandeja lacada sobre la que descansaba una tetera, en un ruego silencioso porque Furukawa se la alargara. Este le ayudó a reclinarse y le acercó el extremo de la tetera a la boca. Ekei puso los labios directamente en el pitón y bebió con avidez la infusión fría. Tenía la garganta áspera, como si se hubiera tragado un puñado de arena. La amapula comenzó a decir cuando sació su sed. «Lo sé», interrumpió el otro médico. «Llegué por la noche a tu casa y te encontré tendido en el suelo, murmurando incongruencias. Vi que habías preparado una tisana con la piedra que robaste». «No es una piedra», le corrigió Ekei. «Es una especie de resina, como la savia seca de algún árbol». «¿Resina?», repitió Furukawa. «Sí, eso tendría sentido, pero ¿de qué árbol?». «Aún no lo sé, pero pretendo averiguarlo». «¿Y cómo quieres hacerlo? ¿Acaso vas a probar resina de cada árbol que encuentres en los bosques de Saikaido? Te advierto que puede ser muy perjudicial para tu salud». Ekei logró sonreír. Lo cierto es que tenía planes más concretos, pero antes debía reponerse de aquella primera experiencia con la droga de los portugueses. «Cuéntame, ¿cómo es el efecto que produce? Anoche te indujo un trance mucho más intenso de lo que cualquier narcótico que conozca». «Es peligrosa. Ahora comprendo por qué las cantidades que emplean son tan nimias. No es solo por su valor, es que su fuerte efecto», explicó Ekei. «Anoche me hizo soñar en duermevela. Sin duda tuve alucinaciones. Además, adormece todo el cuerpo. Es por eso que en pequeñas cantidades puede ser un analgésico excepcional, y creo que en cantidades moderadas puede ser también una cura eficaz contra los problemas del sueño. Pero una dosis mal calculada tiene las consecuencias que lamentablemente ayer pudiste ver. Me temo que en exceso pueda ser incluso mortal». Yoshimitsu asintió pensativo. «Una sustancia peligrosa, como muchos otros venenos que conocemos, pero bien suministrada puede ser medicinal. Es demasiado arriesgado, Inafune. No deberías usarlo con tus pacientes. Puede que en los bárbaros tenga un efecto distinto que el que produce en nosotros. Por eso anoche enfermaste». «Eso es absurdo», rechazó Ekei. «Hemos visto en el hospital tal como se ha suministrado pacientes locales con resultados beneficiosos. Lo mío ha sido fruto de una dosis mal administrada, no de una diferencia física entre los extranjeros y nosotros». Furukawa rió entre dientes. «Como quieras, Inafune. No tengo por qué saber más de tus temeridades, pero abstente de volver a robar en el hospital extranjero. No quiero que nos veten el paso por culpa de tus veleidades». «Podéis estar tranquilos. No volveré a hacerlo», le aseguró Ekei con ojos sinceros. «Gracias por acudir anoche. Si lo hubiera sabido, no habría venido. Quería aprender algo, y en lugar de eso, me he pasado la noche cuidándote como una enfermera. Si lo deseas, puedes llevarte un trozo de mapula para estudiarla», ofreció Ekei. «No», contestó tajantemente maese Furukawa. «Soy lo bastante inteligente para distinguir qué parte de la medicina extranjera es aprovechable y qué es una temeridad. Esas locuras las dejo para ti». El médico se levantó, se echó sobre los hombros un liviano aori de seda oscura y con un pie ya en el recibidor se despidió de Ekei con un tono menos grave. «Supongo que nos veremos en el hospital». «Hoy no, desde luego», respondió Ekei volviéndose a recostar. «No cometas otra insensatez, Inafune». La puerta se deslizó tras Yoshimitsu y Ekei quedó a solas con sus pensamientos. Debía plantear cómo entrar en el hospital sin ser descubierto, y debía hacerlo aquella misma noche.
jornada se hizo especialmente larga para Kay, que invirtió las horas en sopesar la mejor manera de infiltrarse en el hospital y llegar hasta la pequeña biblioteca ubicada en la segunda planta. Los japoneses tenían vetado aquel archivo, ya que para los extranjeros, como ellos mismos, los libros eran demasiado valiosos. Pero Inafune creía tener una idea bastante aproximada de lo que allí se guardaba, pues en más de una ocasión había observado cómo los jesuitas acudían a aquella planta para realizar sus consultas. En ocasiones incluso llegaban a bajar algunos de sus gruesos manuales para preparar determinadas drogas o atender a algún paciente. Así que su única duda era cómo acceder a la biblioteca. Durante las horas de puertas abiertas le resultaría imposible, por lo que debía hacerlo cuando los pasillos estuvieran vacíos. Lo que los médicos japoneses llamaban hospital no era tal cosa, o por lo menos no era solo un hospital. Simplemente el resto del recinto carecía de interés para ellos, pero lo cierto es que en el espacio que el bugio local había cedido a los extranjeros, una considerable finca en el barrio portuario de Funai, con una superficie de 180 tsubos, también tenían cabida un recinto para la vida cotidiana de los religiosos, con comedores y dormitorios, y un templo con planta en forma de cruz. En el tiempo que Kei llevaba visitando el hospital había podido comprobar que aquellos monjes llevaban una vida ordenada de horarios estrictos, y sabía que, poco después del atardecer, se recluían en el templo a rezar largos cánticos. Ese era el mejor momento para entrar en el hospital, y aquella noche era tan buena como cualquier otra. Según se acercaba el mediodía, Eke hizo un esfuerzo por comer algo de arroz y un poco de estofado de ave, que no le sentaron tan mal como temía, a pesar de que la sensación de náuseas provocada por la amapula no había desaparecido del todo. El resto de la jornada se alimentó a base de infusiones de té verde. Cuando el sol comenzó a declinar, perfilando los largos tejados de pizarra con un destello anaranjado, subió a su dormitorio y se preparó para su actividad nocturna. La pequeña habitación de techo abuhardillado tenía por toda iluminación aquella que penetraba desde una ventana, la cual se asomaba a un callejón trasero que, bien lo sabía el médico, solo parecía frecuentar los apestosos gatos de Funai. En un rincón del dormitorio, bajo un tapiz de junco que mostraba la silueta del monte Fuji dibujada en un solo trazo, había un cofre de mimbre en el que podría caber una persona encogida. Eke retiró la tapa y revolvió un rato hasta traer un kimono azul oscuro y unos calcetines de suela rígida, cuyas pisadas serían más silenciosas que las de las sandalias común. Aquellas ropas le facilitarían ocultarse entre las sombras sin llamar la atención al caminar por una calle concurrida. Se vistió y salió en dirección al puerto, caminando por la transitada vía durante un rato, y se desvió en un estrecho y largo callejón deshabitado, al que no daban ventanas ni puertas. Era una calle entre dos fincas, cuyos muros exteriores mostraban un basamento de piedra gris y una parte superior aislada con yeso blanco, sin terrazas ni ventanas indiscretas. Continuó hasta llegar al puerto y se aproximó con aire distraído al recinto de los portugueses, delimitado por una tapia baja que había construido más para marcar el perímetro que para impedir el paso de los intrusos. Eke rodeó aquella muralla testimonial de apenas un ken de alto, hasta llegar a la parte posterior de la finca colindante, con una pendiente de tierra que bajaba hasta la playa. Una vez allí, miró hacia las distantes luces del puerto y a la orilla cercana. Solo el rumor de las olas lo acompañaba. Con calma, utilizó una cinta de seda negra para ajustarse el kimono a los brazos
dolía las piernas y, sin dudarlo más, se encaramó al muro de un salto. El interior del recinto estaba iluminado con lámparas de aceite dispuestas en cada esquina, y le habría sorprendido encontrar algún tipo de vigilancia, pues aquellos visitantes venidos del sur eran monjes y médicos, no soldados, así que cruzó rápidamente el espacio abierto hasta pegar la espalda contra la pared del hospital, y al que ya había pensado cómo acceder sin llamar la atención. Mientras caminaba al amparo de las sombras, sintió que revivía una parte de su vida que ya había dejado atrás. Distintos objetivos eran ciertos, pero los mismos métodos. Desde el edificio anexo, el templo con planta de cruz, comenzaron a escucharse los extraños cánticos de aquellos hombres santos. Eran profundos, cadenciosos y de sílabas alargadas, no exentos de cierta belleza mística. Para Kay eran una buena señal, pues esperaba que todos los monjes se encontraran allí o en el edificio residencial. Si se encontraba alguno por el pasillo del hospital, debería esconderse o buscar inmediatamente la salida. Finalmente llegó a lo que buscaba, una doble puerta de madera en el suelo, junto a uno de los laterales del hospital. La había visto en otras ocasiones y suponía que debía dar a una suerte de sótano por el que introducían los suministros procedentes de los barcos, ya que la otra puerta disponible, la principal, solía estar ocupada por los pacientes que aguardaban para ser atendidos. Se arrodilló junto a la portezuela de doble hoja, sellada con un candado herrumbroso, y extrajo del interior de su kimono una barra de hierro. Con cuidado la introdujo bajo el cerrojo e hizo palanca hasta que éste se rompió. Volvió a mirar a su alrededor. Se aseguró de que el chasquido del metal no había alertado a nadie, y entreabriendo una de las hojas, se deslizó al interior. Una vez dentro, las cosas parecieron resultar incluso más sencillas. El hospital estaba desierto, tal y como sospechaba, y no le costó mucho orientarse hasta llegar a la pequeña biblioteca de la planta superior. Se trataba de un cubículo con 3 de sus 4 paredes cubiertas por estantes repletos de volúmenes. En el centro de la sala había una silla y una mesa, probablemente para aquellos que tan solo precisaran de hacer una rápida consulta, y sobre la misma había dispuesto 2 velas acompañadas de un encendedor de pedernal. Ekei prendió una de ellas, la levantó en alto y observó a su alrededor. Allí había cientos de libros escritos en un lenguaje ininteligible. ¿Cómo encontraría lo que buscaba? Se concentró en estudiar la estancia, y a la luz tenue observó que sobre cada una de las estanterías había una placa metálica grabada con caracteres. Debía indicar el contenido de los volúmenes allí colocados. Por tanto, los textos debían estar ordenados según los temas que abordaban. Se dirigió a la estantería ubicada a la izquierda de la entrada y tomó 2 libros al azar que dejó sobre la mesa. Encendió la segunda vela con la llama, que ya estaba prendida, y con cuidado de no ver tercera, comenzó a hojear uno de los tomos. Era inútil, páginas y páginas escritas con retorcidas líneas que recorrían la vitela de un lado a lado. Intentó sacar algo en claro de aquel código escrito, al menos donde comenzaba y concluía cada concepto, cada palabra. Recorriendo los renglones con el dedo, pudo ver que muchos de aquellos símbolos apiñados se repetían con frecuencia, pero no encontró la sucesión de caracteres que le recordaba a los que identificaban con el nombre de Mapula. Cerró el libro y comenzó a hojear el segundo volumen que había tomado. El resultado fue el mismo, una maraña de garabatos que nada le decía. Devolvió los 2 textos a las baldas y tomó otros 3, y luego otros
libros, hasta que encontró lo que buscaba: ilustraciones. Uno de los libros, en este caso impreso, poseía ricos dibujos sobre anatomía humana, en indicaciones que flotaban alrededor de distintas partes del cuerpo. También había ilustraciones detalladas sobre los órganos internos y su ubicación, que Kay observó con arrebatada curiosidad. Había escuchado que los extranjeros abrían los cadáveres para estudiar su interior, una práctica salvaje sin duda, pero enormemente provechosa, como demostraban aquellas notas. Deseó entender lo que allí se recogía, pues era una oportunidad como probablemente no tendría otra, pero no podía distraerse más. Tomó varios libros más de la misma estantería, y cuando encontró otro volumen ilustrado con más anotaciones alrededor de cuerpos desollados, supo que aquella estantería estaba destinada al conocimiento de la anatomía humana. No obstante, si su apreciación de la resina de Mapula era cierta, lo que debía buscar era herbología. Se dirigió al siguiente estante y sacó varios libros al mismo tiempo, todos los que podía sujetar entre sus brazos. Comenzó a hojearlos con premura en busca de ilustraciones botánicas, y las encontró en el cuarto volumen que abrió. Cada par de páginas estaba dedicado a una flor o hierba, con detallados dibujos de la parte de la misma, acompañados de más anotaciones horizontales. En el encabezado de cada página, escrito con trazos más gruesos, se encontraba el nombre de la planta, o al menos esa era la esperanza que tenía. Ekei sacó de su pechera el papel en el que había transcrito el nombre de la amapula. Lo puso bajo la luz directa de las velas y poca distancia del libro, y se concentró en memorizar la palabra de aquella, la forma de aquella palabra: dormideira. Comenzó a pasar de las hojas rápidamente, reparando en que muchas especies vegetales allí retratadas eran perfectamente reconocibles para él, otras vagamente familiares y algunas completamente exóticas. En función de las plantas que reconocía, pudo entender que el autor las había ordenado en distintos capítulos según sus efectos. Por tanto, si la amapula estaba allí, debía encontrarse agrupada con las hierbas narcóticas. Pasó las hojas más rápidamente. Hacía rato que los cánticos habían cesado en el templo y temía que alguien pudiera aparecer. El tomo era considerablemente grueso, por lo que no podía centrarse en comparar el encabezado de cada página con su anotación manuscrita. Comenzó a buscar dibujos de plantas sedantes que conociera, como el cáñamo, con la esperanza de que también fuera de uso común para aquellos extranjeros, o al menos suficientemente relevante como para que lo recogieran en un herbolario, y lo encontró. En lo que debía ser el quinto capítulo había un dibujo de fibras y las hojas de cáñamo, así que volvió al principio del epígrafe y comenzó a comparar el encabezado de cada página con su transcripción, una a una, con sumo cuidado de no pasar por alto lo que buscaba. En la planta de abajo comenzaron a escucharse pasos y voces. Era posible que los médicos, antes de irse a dormir, dejaran preparado el hospital para los quehaceres del día siguiente. Había sido impulsivo. Debería haber robado 1 o 2 noches el recinto, estudiando detenidamente los hábitos de los extranjeros. Pero ya era tarde para reproches, así que no permitió que la ansiedad controlara su mente. Se concentró aún más en extraer signos reconocibles de aquel retorcido alfabeto, una página tras otra, hasta que por fin encontró la equivalencia dormideira, debajo de una serie de ilustraciones de una flor de cabeza henchida con pétalos similares a las mariposas. En la página siguiente, también con dibujos descriptivos, parecía explicarse cómo extraer una sustancia líquida de la cabeza de la planta.
No estaba seguro de aquello fuera lo que buscaba, pero los pasos que oyó escaleras arriba acabaron por decidirle. Arrancó las 2 hojas de cuajo, las plegó y las guardó en el interior de su kimono. Volvió los libros a las estanterías y, justo cuando alguien enfilaba el pasillo, apagó las velas tapándolas con la palma de la mano. Apoyó la espalda contra uno de los estantes y aguardó en la oscuridad. Un bastón empujó la reja de hierro y la encorvada figura de Domenico penetró en el pequeño archivo. La estancia estaba prácticamente a oscuras, vagamente iluminada por la luz difusa que llegaba desde el pasillo, pero aquello no parecía ser un problema para el barbado jesuita, que había percibido claramente el olor de la cera recién quemada. El religioso se dirigió a la mesa y tocó la mecha aún caliente de una de las velas. Con un gruñido se dirigió a una de las estanterías y comenzó a pasar la mano por los lomos de los libros, balda a balda, como en busca de algún hueco que delatara que faltaba algún volumen. Poco a poco se aproximaba a Ekei, a quien le resultó evidente que permanecer inmóvil sosteniendo la respiración no era una buena táctica. El intruso comenzó a deslizarse lentamente hacia la puerta mientras Domenico, cada vez más impaciente, se afanaba en recorrer con los dedos cada uno de los libros allí archivados. Cuando Ekei alcanzó el pasillo, abierto al patio de luz del hospital a través de un largo ventanal, descubrió que el reverberante halo de una lámpara de aceite se aproximaba a la vuelta de la esquina. Sin tiempo para más, se impulsó con 3 largos pasos, saltó contra la pared y, apoyándose en ella con un pie derecho, volvió a darse impulso para alcanzar con las manos una de las vigas descubiertas del techo. Levantó las piernas y quedó abrazado al madero, al abrigo de las sombras que reinaban en todos los altillos. Como bien sabía, muy pocas veces las personas miraban hacia arriba. El jesuita que portaba la lámpara dobló la esquina y se dirigió directamente al archivo, donde intercambió unas palabras con Domenico. Este pareció expresar extrañeza, incluso cierta alarma, pero su compañero respondió con una risa desenfadada. Los 2 hombres continuaron su conversación mientras caminaban hacia la planta baja, uno apoyándose en su bastón y el otro en la luz de la lámpara. Cuando desaparecieron, Ekei pensó en cómo salir de allí. Estaba demasiado expuesto y bajar hasta las plantas inferiores era arriesgado en exceso, así que optó por buscar una ventana que diera a la fachada posterior del hospital, hacia la playa desierta. Comenzó a abrir las puertas una a una, hasta que encontró una estancia con largas mesas cubiertas de pliegos de papel en blanco y aquellas extrañas plumas de ave que los extranjeros usaban para escribir. Era una especie de taller, quizá el lugar donde los extranjeros copiaban los libros, ya que, tal como había comprobado, muy pocos eran impresos. Al fondo de la cámara había un gran ventanal abierto al exterior, pensado probablemente para iluminar el trabajo de los copistas. Ekei se asomó al vano, comprobando que daba una parte trasera del recinto. Era una segunda planta. Unos pasos más allá estaba el muro que delimitaba el perímetro, y justo atrás de este, la pendiente que bajaba hasta la playa. No había otra alternativa. Regresó a la entrada de la cámara y, una vez allí, tragó saliva, visualizó el salto y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Sin aminorar la carrera, dio una primera zancada para apoyarse en el quicio de la ventana y volver a impulsarse hacia adelante. Vio la luz de la luna jugando sobre las olas y sintió como si la brisa marina le revolvía el pelo. Aprovechó el impulso para caer en la pendiente sobre su hombro derecho y rodó ladera abajo hasta que la arena de la playa le detuvo.
quedó allí, tendido, mirando las estrellas y con todo el cuerpo dolorido. Inmediatamente comenzó a reír. Hacía mucho tiempo que no se lo pasaba tan bien. Más tarde, ya en su consulta, pudo estudiar detenidamente los pliegos que había robado. Cuanto más observaba los dibujos de la planta, más se convencía de haberla visto en algún sitio, muy probablemente en el jardín que los extranjeros cultivaban junto a su templo. Si era así, la conseguiría, pero no más aventuras nocturnas. Lo intentaría al día siguiente, mientras visitaba el hospital. Y al fin y al cabo, coger bonitas flores de un jardín no es lo mismo que arrancar páginas de un libro. Nunca me ha dicho dónde encontró esta planta, comentó la señora Tsukumo, que sujetaba el cuenco de madera bajo la cabeza sin pétalos de la amapula. Es una larga historia, con la que no quisiera aburrirla, respondió Ekei con un tono distraído, mientras se concentraba en hacer unos cortes longitudinales en la cabeza de la flor. Cuando retiró la afilada cuchilla, un líquido lechoso comenzó a manar gota a gota sobre el cuenco de Tsukumo. Había aproximado. Leche del sueño era como Kei la había denominado a aquella sustancia, dado su potente efecto narcótico. Había cultivado la planta, así como el resto de sus hierbas medicinales, en una parcela de tierra fértil que el señor Munisai Shimizu le había cedido en el interior de la fortaleza, junto a los jardines por los que tanto le gustaba pasear. A comienzos de verano, cuando los pétalos rosas de la flor ya se habían desprendido, el médico procedía a extraer la leche del sueño, tal como se describía en los papeles que había robado de Funai años atrás. Aquel líquido, al secarse, se convertía en la cristalina resina que manipulaban los monjes portugueses. Con los años, Maese Inafume había aprendido a utilizar el extracto de amapula con sabiduría, eficaz en el tratamiento de dolores intensos y los problemas del sueño. Su administración prolongada, sin embargo, era sumamente peligrosa, ya que provocaba adicción y graves trastornos una vez se interrumpía la medicación. Por ese motivo, Ekei solía ser reacio a su uso, salvo en aquellas dolencias que lo hacían imprescindible, y siempre en cantidades mínimas, complementando al tratamiento del dolor con acupuntura y otros analgésicos del herbolario tradicional. Así se le había enseñado a la señora Tsukumo, su ayudante desde que entrara al servicio del clan Shizumu. Cuando Ekei la convenció años atrás, durante una visita a un templo sintoísta en la provincia de Omi, Tsukumo era una mujer de elegantes maneras que rebasaba largamente los 50 años. Sobrina del jardinero del templo, había cocinado y limpiado durante toda su vida para los monjes, pero sobre todo había desarrollado unos extraordinarios conocimientos en herbología transmitidos por su tío. Sin ningún tipo de formación académica, pero con su profundo e intuitivo conocimiento de las especies vegetales, era la mejor herbolaria que Maese Inafune hubiese conocido, y si se lo hizo saber al señor Shimizu, que no tuvo objeción con ponerla a su servicio y asignarle un estipendio. Desde entonces, en numerosas ocasiones, el joven maestro debió tomar nota de los comentarios casuales que hacía Tsukumo, tras comprobar que algunas hierbas recomendadas por ella eran sorprendentemente eficaces con dolencias para las que no estaban prescritas en manual alguno. Cuando hubieron extraído toda la leche del sueño, Tsukumo dispuso los 4 cuencos en una mesa al extremo del jardín y los tapó con un paño de lino. Aquella cantidad debería ser más que suficiente hasta que pudieran volver a extraer la sustancia pasado el año. Con el trabajo concluido, la ayudante tomó una tetera de la misma mesa
y sirvió la infusión en sendos cuencos de madera lacada. Le tendió uno al médico y éste le agradeció el gesto elevando la taza con ambas manos. Ambos se sentaron con la mirada perdida en el suntuoso jardín del señor Shimizu, cuyos ciruelos blancos ofrecían una apetecible sombra aquella tarde de verano. Ekei se percató de que la señora Tsukumo le daba vueltas a algo, pero prefirió esperar a que fuera ella la que expusiera sus elucubraciones. Maestro, me preocupa usted, terminó por confesar la mujer. Últimamente está más distraído que de costumbre, y si me permite decírselo, hay algo que le inquiete. El médico sonrió con la cabeza baja. No me preocupa nada en especial, respondió él, y al mismo tiempo, eso es lo que me preocupa. No estoy acostumbrado a esta tranquilidad, a esta rutina pacífica. Eso es porque no tiene mujer, dijo Tsukumo entre risas. Una esposa le daría los problemas que necesita para no aburrirse. Ekei se limitó a sonreír, pero parecía que su ayudante no estaba dispuesta a dejar correr el asunto. Maese Inafune, es usted un hombre educado y atractivo. Sirve como médico a un importante clan y al señor Daimyo le tiene en gran estima. Debería disfrutar de sus privilegios y formar una familia. No es tan joven como para estar perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años tiene? 35, 36. Ekei la miró de reojo con aire aparentemente ofendido, pero en el fondo le divertía el educado descaro de la señora Tsukumo. Habitualmente decía lo que quería, pero con suma amabilidad. Como usted misma dice, no creo que una mujer sea la solución a nada, y sería estúpido buscarse problemas innecesarios, ¿no cree? Hay problemas que la hacen a uno la vida más agradable, no sé si me entiende. En cualquier caso, si sigue hablando así, se convertirá en un soltero sin remedio, le advirtió Tsukumo. Puedo buscarle una esposa. Hay señoritas de buena familia interesadas en usted. El maestro rió abiertamente y negó con la cabeza. No, por favor, señora Tsukumo. Le agradeceré eternamente sus servicios como asistenta médica, pero en lo demás me las apañaré yo solo. Ekei apuró la taza de té y se levantó para dar por concluida una conversación que empezaba a incomodarle. Fue en ese momento cuando la puerta que comunicaba el jardín con sus estancias personales se abrió al paso del señor Tsunenaga Kunikaro del clan Shimizu. Señor Karo, saludó intentando disimular su sorpresa, pues era extraño que aquel hombre acudiera a las estancias del médico. Lo habitual es que, si algún miembro del clan enfermaba, se enviara a un criado a buscarle. Maese Inafune, su señoría reclama su presencia, anunció el anciano con aire circunspecto. ¿Acaso se encuentra mal? Y sin esperar respuesta, añadió, Tsukumo, acompáñame. No, lo interrumpió Tsunenaga. Usted solo. Ekei asintió y salió rápidamente del jardín. Se dirigió a su estudio, donde se encontraba ya su yakuro, y metió en la caja los instrumentos y medicamentos que consideró imprescindibles. La nula información le impedía saber a qué se enfrentaba, pero este tipo de discreción era habitual cuando un daimyo enfermaba, ya que las repercusiones políticas podían ser inmediatas. Cerró la caja y salió al pasillo. Desde allí se apresuró por las galerías hasta llegar a la escalera central de la torre, que ascendió saltando los peldaños de dos en dos. Algunos de los funcionarios con los que se cruzaba le miraban con el rostro alarmado, pues ver correr al médico nunca es buena señal. Finalmente llegó a la última planta, donde se encontraban las estancias de Munisai Shimizu, y los centinelas se hicieron a un lado para cederle el paso.
accedió a un largo pasillo flanqueado por paneles de papel que traslucían el resplandor de las lámparas ubicadas detrás. 2 samuráis guardaban la última puerta. «Su señoría me ha hecho llamar», dijo el médico, recomponiéndose el kata hinu. Los guardias le permitieron entrar a la última cámara, sumida en una quietud que desmentía cualquier urgencia. Consternado, Ekei recorrió el salón con la mirada. Nunca había estado en aquella sala cubierta de un tatami verde, sobre el que se disponía en hilera varios cojines. Al fondo, en penumbras, se veía una tarima con 2 lámparas de pie apagadas. Allí debía ser donde el señor Shimizu reunía a sus hombres de más confianza cuando quería discutir en privado. Aguardó un buen rato, sumido en el desconcierto. Alguien debería haber acudido a su encuentro para conducirlo hasta el daimio. Lo lógico era que, si el señor se encontraba enfermo, gran parte del servicio se hallara en esa estancia. Sin embargo, no había nadie para recibirle, por lo que Ekei se aventuró a avanzar hacia una galería lateral desde la que se filtraba una luz difusa. Al alcanzar el estrecho pasillo, comprobó que había una única estancia abierta. Se dirigió hasta la entrada y vio al propio Munisai Shimizu arrodillado frente a una mesa de té. Su aspecto era tan impecable como siempre. Ekei se arrodilló y apoyó los puños en el suelo, al tiempo que se preguntaba el motivo de aquella llamada. «Mi señor», dijo el médico para anunciar su presencia, «lamento interrumpiros». «Ah, maese Inafune». El daimio levantó la cabeza de su labor. «Usted siempre tan silencioso. Se ha dado mucha prisa en venir». «Señor, creí que os hallaría enfermo». «No, afortunadamente». Lo tranquilizó con aire despreocupado. «Acompáñeme, maestro. Estoy preparando té». La invitación fue seguida de un gesto con la mano para indicarle que se acomodara al otro lado de la mesa. Un tanto agitado aún, el médico entró en la estancia, atravesada por el sol de la tarde, y se arrodilló frente a su señor, cuya figura era enmarcada por la amplia terraza a su espalda. Esta se había decorado con frondosas plantas de té y se abría al jardín personal del daimio, inundado de fragancias veraniegas. Aquella reunión de 2 hombres en torno a una sencilla mesa en la que se había dispuesto los utensilios necesarios para la preparación del té. «Tome algunos dulces, maestro Inafune», lo invitó Shimizu, aproximándole un plato con pastelillos de harina de arroz. Ekei tomó uno y lo mordió. «Delicioso», comentó el médico con protocolaria educación, y el daimio sintió complacido. «Me alegro de que así se lo parezcan. Los preparo yo mismo», dijo satisfecho. Shimizu ya había mezclado con agua caliente las hojas de té verde pulverizadas y había removido la mixtura hasta obtener una densa espuma verdosa que había dispuesto en 2 cuencos. Tomó un recipiente con agua hirviendo que descansaba sobre el pequeño brasero de carbón y vertió el líquido humeante en una de las tazas. A continuación, usó una cuchara de bambú para remover la espesa infusión con entrenada cadencia, mientras el aroma del té se extendía por la sala. «¿Es usted ducho con la ceremonia del té, maese Inafune?» He de confesar que no». El daimio asintió sin apartar la vista de su tarea. «Estoy construyendo una casa de té junto al jardín. Algún día le invitaré a una auténtica ceremonia». Munisai Shimizu observó con ojo experto la espesa infusión y decidió añadir un poco más de agua antes de continuar hablando. «Cada vez hay más nobles que se entregan a estas sencillas artes tradicionales. Practican la caligrafía, escriben poesía o se hacen expertos en la ceremonia del té». «¿Sabe por qué?», preguntó retóricamente el daimio. «Porque creen que la iluminación se halla en la práctica del arte.
o el arreglo floral. El camino a Buda está en todos ellos, siempre que sepamos sublimar nuestro espíritu a través de la práctica. Sin embargo, debo reconocer que mi interés por la elaboración del té tiene un origen menos espiritual. Ekei guardaba silencio, como siempre las palabras de aquel hombre lograban captar poderosamente su interés, y Munisai prosiguió hablando mientras, con un palo de lino blanco, limpiaba el filo de los cuencos. Cuando ocupé el lugar de mi padre al frente del clan, me dio un interesante consejo. Si quieres perdurar como señor durante muchos años, me dijo, aprende a preparar tu propio té. Nunca bebas lo que te ofrecen los demás. Me pareció una sugerencia que debía tener en cuenta. Munisai levantó la vista y observó a su médico personal, que se mantenía en un educado silencio, pero cuyos ojos reflejaban desconcierto por aquella imprevista convocatoria. Debo tranquilizarle, maese Inafune. No le he hecho venir solo para que me acompañen mientras preparo el té. Lo suponía, oh Tono, comentó Ekei, aunque lo cierto es que era incapaz de intuir para qué le había llamado. Su caja de medicinas permanecía cerrada a su lado. Dígame, ¿está al corriente de la situación política de nuestro entorno? ¿Os referís al clan Yamada? Así es, asintió Munisai, constatando que efectivamente su médico era hombre que abordaba los asuntos de forma directa. Desde hace generaciones, los Yamada han sido el clan más poderoso de la provincia de Echizen, y su supremacía militar ha sido una constante amenaza para los feudos circundantes. Una sombra oscura que se extiende sobre el horizonte y que fue principal preocupación de mi abuelo, luego de mi padre y ahora mía. Disculpadme, Otono, intervino Ekei. Como bien decís, ha sido así desde hace décadas. ¿Es que se ha producido algún cambio reciente? Munisai fijó la mirada en el cuenco que sujetaba entre las manos antes de responder. Como suele suceder en política, es un problema complejo. La amenaza de los Yamada ha permanecido latente durante mucho tiempo, pero siempre se ha mantenido un delicado equilibrio entre ellos y los feudos que los rodeamos. Si los Yamada se hubieran anexionado por la fuerza alguno de los territorios circundantes, inmediatamente el resto de los clanes se habría sentido amenazados y se habrían sellado una alianza militar contra ellos. Uno a uno, los Yamadas podrían barrernos como el viento a la hojarasca, pero tendrían problemas contra una alianza de los feudos menores de las provincias de Echizen y Wakasa. Sin embargo, anticipó Ekei, el apoyo del clan Yamada a los Tokugawa en Sekigahara ha desequilibrado la balanza. Veo que comprenden la situación, corroboró Shimizu. Nuestra región era mayoritariamente leal a Toyotomi, pero el clan Yamada decidió alinearse con Ieyasu Tokugawa. Los Tokugawa y sus aliados se han impuesto finalmente en la guerra y ahora Ieyasu es el nuevo shogun. A los perdedores solo nos resta agachar la cabeza y rogar clemencia. Disculpadme, mi señor, pero nuestro clan, al igual que muchos de los que mencionáis, no es lo suficientemente grande como para inquietar a los Tokugawa. Estos tomarán represalias contra los principales clanes del oeste, pero no pueden castigar a la mitad del país. El daimio rió mientras asentía. Es usted una persona clara y directa, Ekei Inafune. Ciertamente mi feudo es insignificante a los ojos del shogun, pero no a los ojos de Torakusu Yamada, que podría pensar que es el momento de avanzar sobre nuestras tierras o sobre cualquier otro feudo que ambicione, pues aunque se haya declarado la paz del shogun, el nuevo gobierno no tomará represalias por el simple hecho de que un clan que
le es leal se anexione los territorios de una casa que apoya a los Toyotomi en la guerra. Es más, me atrevería a decir que el resto de los clanes amenazados se pensaría mucho una alianza militar que sí podría llamar la atención de Bakufu. Ya veo, asintió pensativo el médico. Todo eso es cierto, pero no dejan de ser conjeturas, a no ser que existan pruebas de que los Yamada preparan una expansión militar. No tenemos pruebas, pero existen novedades preocupantes. ¿Como cuáles? Si se me permite preguntar. Conozco a Torakusu Yamada desde hace años. Es astuto y ambicioso, pero sensato. Me atrevería a decir incluso que siente lejanos los días de guerrear. Sin embargo, Torakusu ya no dirige sus ejércitos, dijo Munisai con voz grave. Desde hace meses, su hijo de 20 años, Susumu Yamada, se hace cargo de la política militar del clan. Es belicoso, como todos los jóvenes, y temo que vea en esta situación una oportunidad única de ampliar su feudo antes de que amainen los vientos de guerra. El shogun continuaba su campaña militar en el oeste, sometiendo a los pocos clanes que aún no lo han jurado lealtad a su gobierno. Si alguien ambiciona una expansión por la fuerza, este es el momento, antes de que Ieyasu Tokugawa vuelva a Edo y tenga tiempo de preocuparse de los problemas del país. Comprendo vuestra desazón, dijo Kei, mientras intentaba calcular las implicaciones de aquello. Pero, ¿por qué me contáis todo esto? Solo soy vuestro médico, no soy un general, y no sé de guerras. Usted es un hombre de mundo, maestro Inafune. Ha recorrido Japón desde Saikaido hasta Mutsu y ha estudiado con los extranjeros en el hospital de los cristianos Kyushu. Además posee una notable inteligencia y una gran capacidad de convicción. La gente tiende a escucharle cuando habla. No se había percatado de ello. Creo que me sobreestimáis. Quizá no se haya percatado, pero yo sí, aseveró Shimizu, con una sonrisa que encerraba más astucia que afabilidad. En los años que lleva sirviéndome, ha demostrado acierto en su juicio. También en asuntos que no afectan a su desempeño como médico, lo que ha llevado a muchas personas de mi consejo a atender sus palabras. Ekei era incapaz de ver a dónde iba a parar todo aquello. Seré claro, maestro Inafune, quiero que logre establecerse en Fukui como médico personal de Torakusu Yamada. Ekei receló inmediatamente de aquellas palabras, pues solo podían significar una cosa. Señor Shimizu, no soy un asesino. No me pidáis que envenene a Torakusu Yamada o a su hijo. Munisai rió para desconcierto de su médico. Por favor, no exagere. Nadie le ha pedido que actúe como sicario. Si el señor Yamada apareciera asesinado en su propio castillo, sin duda provocaríamos lo que tanto tememos. La misión que le debo encomendar es más sutil. ¿Queréis que deje de ser vuestro médico para ser vuestro espía? Eso podría ser útil llegado el momento, pero no quiero que sea un mero espía. Su cometido irá más allá. Quiero que se gane la simpatía y la confianza del viejo y de su hijo. Y quiero que les convenza de lo absurdo que es iniciar un conflicto militar a las puertas de un nuevo periodo de paz en el país. ¿Cómo pretendéis que logre tal cosa? Los Yamada tienen su consejo, sus generales, a los que sin duda atenderán en este tipo de asuntos. Le he dicho lo que piensa usted, señor Inafune. Creo que es una persona de considerables recursos, alguien que se atreve a aplicar la medicina de los extranjeros demuestra vocación por los desafíos. Lo que le pido es, ni más ni menos, que diga a los Yamada lo que yo mismo
le diría si tuviera la oportunidad de hablarles al oído. Esto no puede salir bien, aseguró el médico, consternado por la extravagante petición. No debería sorprenderle lo que un paciente es capaz de confiarle a su médico, maestro Inafune. Cuando un hombre te devuelve la salud, a ti y a uno de los tuyos, se desarrolla un vínculo de confianza mayor que el que se puede tener con cualquier consejero o general. Me pedís que influya en las decisiones políticas de un señor de la guerra desde mi simple posición como médico. Exacto, respondió lacónico Shimizu. Ni siquiera sabemos si me aceptará al servicio del clan. Ya le he dicho que confío plenamente en sus recursos, insistió el daimio. Si descubren que he servido a Shimizu, sospecharán. Puede que no salga de allí con vida. Escúcheme bien, eso no sucederá. Nadie en el feudo sabrá la conversación, ni siquiera el caro. Quedará entre usted y yo. El médico comprobó que no tenía escapatoria. La resolución que desprendía la mirada de Munisai Shimizu dejaba claro que todas las puertas estaban cerradas y, según asumía, que aquella conversación había cambiado su vida por completo, como el súbito golpe de viento que desvía el rumbo de una embarcación. Comenzó a valorar las implicaciones del plan de su señor. Desde luego, muy pocos poderosos recurrirían a tales sutilezas para evitar una guerra, pero esperaba que el daimio no hubiera fiado todas sus esperanzas a aquella improbable maniobra. De improviso, un escalofrío recorrió la espalda de Kei. Recordó la fama que poseía aquel hombre, forjada a un golpe de ingenio y astucia, y se preguntó si había recurrido a él por motivos distintos a los expuestos. Quizás había encontrado secretos que el médico creía bien enterrados, o puede que sencillamente la situación fuera más grave de lo que pensaba. Quizás el plan de Munisai Shimizu era como la leche del sueño, una extraña y peligrosa medicina solo adecuada para las dolencias muy graves, una medicina desesperada para una situación desesperada. Munisai lo observó durante un instante, a la espera de nuevas objeciones. Cuando comprobó que el médico se había rendido, asintió satisfecho y le tendió la taza. Espero que le guste el té amargo, maese Inafune.